Hola, buenos días a todas y a todos. Hoy de nuevo estamos centrados en la metodología cualitativa, que como ya sabemos, la metodología cualitativa forma parte del bloque 2 de la asignatura, de cómo construimos una investigación aplicada dentro del ámbito de la educación social. Y en concreto, si bien en el vídeo anterior pudimos ver algunas de las características generales que tiene la metodología cualitativa, sobre todo recordar su carácter comprensivo, su carácter naturalista, su carácter de tener en cuenta la subjetividad, de hecho partir de la subjetividad en cualquier investigación que nosotros nos planteemos con un enfoque cualitativo. Pero más allá de esas características generales, esos aspectos comunes, es el para qué investigamos en cualitativo, para comprender mejor los fenómenos, ¿no? Podría ser el titular, pero más allá de esas características comunes, existen diferentes métodos, es decir, diferentes pasos a la hora de dar respuesta a la pregunta de investigación. Y esos pasos más concretos dependerán del método por el cual nosotras y nosotros optemos, ¿de acuerdo? También deciros que si bien ahora estamos centrados en la metodología cualitativa, vosotros en sesiones anteriores habéis estado trabajando en método cuantitativo. Cuando vosotros y vosotras trabajasteis en método cuantitativo, también pudisteis ver, los métodos cuantitativos, también pudisteis ver que había diferentes opciones, ¿no? Desde opciones experimentales, opciones cuasi experimentales, opciones no experimentales, y dentro de este tercer bloque algún tipo de estudio, algún tipo de diseño, como pueden ser, por ejemplo, los estudios por encuesta o como pueden ser los estudios correlacionales. Bueno, sin entrar en esos aspectos, porque son temas que habéis trabajado en sesiones anteriores, pero para que veáis la relación. En este caso, si bien en sesiones anteriores hicisteis metodología cuantitativa y métodos cualitativos, aquí hacemos ahora métodos cualitativos en concreto, ¿de acuerdo? Bien, más allá de eso, recordaros en la siguiente diapositiva que tenemos, esta diapositiva está sacado de una de las presentaciones que habéis hecho durante el bloque 1 de la asignatura, ¿de acuerdo? A partir de algunos comentarios que me hicisteis ayer para situarnos también dónde estamos en ese sentido, ¿de acuerdo? Bien, en aquel primer bloque de la asignatura, en el bloque 1, el inicio de una investigación en el ámbito de la educación social, vosotros pudisteis ver todo un proceso de investigación que seguía diferentes fases, ¿de acuerdo? Es decir, desde la selección del tema hasta la revisión de la literatura, hasta el diseño de la investigación, la recogida de información, análisis de datos, interpretación de resultados, elaboración de conclusiones e informe final, ¿de acuerdo? Todas estas fases incluían las tres grandes etapas de la investigación: la elaboración del proyecto, que es lo que vosotras y vosotros tenéis que hacer en el trabajo; la aplicación, esto no lo vais a experimentar, pero sería la segunda gran etapa de la investigación; y luego también la comunicación de los resultados, esa elaboración del informe final, ¿de acuerdo? ¿Por qué vuelvo sobre ello? Porque todo, digamos que cuelga desde este primer proceso de investigación que ya pudisteis ver. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que si, por ejemplo, vosotros, vosotras o un equipo de investigador opta por una metodología cuantitativa, esos pasos tendrán matices porque el enfoque es diferente, como pudisteis ver en sesiones anteriores. Si se opta por una metodología cualitativa y por unos métodos cualitativos, lo mismo. Pasaremos por esas tres grandes etapas, diseñaremos en nuestro proyecto de investigación todas las fases, pero tendrán matices que serán bueno, matices y grandes diferencias y enfoque, ¿no? Uno es cuantitativo y el otro es cualitativo. Tendrá grandes diferencias que responderán, sobre todo, a la pregunta de investigación. Es decir, desde el momento que uno se plantea ya una pregunta de investigación, ya estamos condicionando hacia dónde vamos, si vamos hacia un estudio más de corte cuantitativo o hacia un estudio más de corte cualitativo, ¿de acuerdo? Bien, sin entretenerme más en este aspecto, pero nosotros ahora estaríamos pues en ese diseño de la investigación, viendo que nuestro enfoque es cualitativo y en concreto en el día de hoy, centrándonos en la parte de los métodos, viendo diferentes caminos, pasos que nosotros realizaremos en función del método cualitativo que seleccionemos. Aquí en la gráfica de la derecha tenéis diferentes
métodos. Tenemos más, pero bueno, hemos seleccionado estos. De todas maneras, en esta presentación lo que vais a encontrar son referencias a los 4 primeros, a la etnografía, el estudio de caso, la teoría fundamentada y la fenomenología. ¿De acuerdo? Nos vamos a detener en estos 4 métodos cualitativos. Bien. Antes de pasarme de cambiar de transparencia, perdón, recordaros la relación que hay entre los diferentes aspectos, paradigma, metodología, métodos, técnicas y criterios. Que los criterios son transversales a todo el proceso y ya se tienen que tener en cuenta cuando nosotros elaboramos el proyecto, lo que estuvimos viendo también en la sesión anterior. Bien. Situados ya en lo que sería el método etnográfico como un método cualitativo, claro, el método etnográfico, al igual que pasará con la fenomenología o al igual que pasará con el estudio de caso, comparten aspectos comunes de la metodología cualitativa. Es decir, que nada de lo que dijimos en el vídeo anterior se contrapone a lo que vamos a decir hoy. Vamos a entrar hoy en algún matiz diferente que tiene cada uno de estos métodos, que luego ya también podremos ver en concreto cuando elaboréis vuestro trabajo. No podéis elaborar todos los métodos porque solamente hacéis un trabajo, obviamente. Bueno, pues uno acaba focalizándose y conociendo más un poquito de estos métodos a raíz de su experiencia en el proyecto de investigación, ¿no? Bien, detenidos en la etnografía, así a grandes rasgos, a modo de conocerlo, ¿no? Cómo surge la etnografía, es un método de investigación de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que su disciplina primera, de donde bebe, es de la antropología, ¿de acuerdo? A partir de estudios que en ese momento se denominaban estudios sobre culturas primitivas, que entre mil comillas lo pondríamos hoy, obviamente, ¿no? Y en sentido literal, ¿qué significa etnografía? Significa descripción de una cultura, es decir, aquí nos están dando mucho énfasis en aquellos estudios donde la parte cultural la vamos a tener muy en cuenta, en nuestra pregunta de investigación y la vamos a tener muy en cuenta en todo el proceso que vendrá a continuación, ¿de acuerdo? La etnografía se dedica a describir acontecimientos que tienen lugar en la vida de un grupo, mostrando, como veis aquí bien, las estructuras sociales y la conducta de esos sujetos por pertenecer a ese grupo. A ver si me sé explicar. Os pondré un ejemplo. A ver, vosotros sois, bueno, pues una clase con muchísima diversidad, seguro, aunque no nos conozcamos, seguro que hay mucha riqueza, mucha diversidad y cada uno, bueno, pues tiene unas características determinadas y participa de diferentes grupos sociales, diferentes grupos culturales, diferentes situaciones de vida. Bueno, pues, ¿dónde quiero ir? Donde quiero ir es que cualquiera de nosotros, por mucho que nuestra esencia sea siempre la misma, no nos comportamos igual si estamos dentro de nuestro grupo clase, dentro de esa cultura que se ha creado dentro de nuestro grupo clase, y que con nuestro grupo familiar, que, por ejemplo, una persona de origen magrebí que esté en su grupo cultural de referencia y que sean todos de origen magrebí, lo mismo una persona catalana que sea de origen catalán y que esté con su grupo de origen, o por pertenecer, no me gustaría poner el énfasis en diferentes culturales que tienen que ver con donde uno ha podido nacer o ha podido residir más tiempo, ¿no? Entendiendo cultura, muchos aspectos, también por pertenecer pues, a un casal, por pertenecer a un grupo de mujeres feministas que están luchando por superar el patriarcado. Es decir, nosotros y nosotras, aunque seamos la misma persona, nuestro comportamiento tenemos matices en función de donde nosotros estamos. Vosotros, cuando veáis este vídeo, no sé si en el momento en que lo estáis viendo, pero sí a posteriori, pensad en ello, ¿no? A ver, yo soy tal, Juan, María, bueno, cómo son mis comportamientos dependiendo en qué grupo esté, ¿no? En qué grupo humano esté. Bien, pues la etnografía lo que le interesa es si, por ejemplo, el objeto de estudio es los estudiantes de investigación socioeducativa, cómo se comportan dentro del aula, ¿no? Si nuestra aula fuera presencial, obviamente, ¿no? Y que nuestra pregunta de investigación pues fuera cómo viven los estudiantes de investigación socioeducativa
la asignatura, no, este ejemplo no me gusta, perdonad, voy a rebobinar, ¿no? ¿Cómo son las relaciones, mejor dicho, cómo son las relaciones de los estudiantes del grupo de investigación socioeducativa de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona? ¿Vale? Nos interesa ese aspecto relacional, eso que pasa dentro del aula, ¿no? Cómo es esa persona en general con las relaciones, ¿sí? Entonces, claro, si esto es de esta manera, nos está diciendo que nosotros le vamos a dar mucha importancia en nuestra investigación a ese contexto, ¿eh? Y nos va a condicionar todo el proceso que viene a continuación. Por ejemplo, otro ejemplo, a mí me interesa estudiar las relaciones interculturales que se dan en una escuela con chicos y chicas con diferentes orígenes culturales. Bueno, pues me tendré que ir a esa escuela a hacer la investigación y tendré que convivir un tiempo dentro de esas aulas que seleccionaremos, ya sea una o ya sean tres, pero tendré que estar allá, porque si yo quiero ver cómo son esas relaciones, esas conductas, esos comportamientos en ese espacio, no tendré que pasar un tiempo allá. ¿Por qué os digo todo eso? Porque si uno se plantea hacer etnografía, se tiene que plantear que la técnica principal es la observación. Hay que estar allá. No podemos hacer etnografía si no vamos a poder pasar un tiempo en ese escenario, ¿eh? También os digo todo esto porque seguro que en el primer bloque, cuando hicisteis todo el proceso de investigación, se comentó en algún momento que otro de los aspectos que determina mi pregunta de investigación y mi orientación metodológica es si, por ejemplo, yo estoy optando por una pregunta metodológica de carácter etnográfica y yo no tengo un escenario donde hacer esa investigación que quiera estudiar esas relaciones interculturales, ni tengo acceso a ningún escenario o no tengo el tiempo, pues olvídate, cambia de pregunta y dale otro enfoque. No puedes hacer esa investigación por mucho que te interese o por mucho que te guste, ¿eh? Hasta ahí nos condiciona en toda la pregunta de investigación. Llegados a este punto, os recomiendo un libro que es una novela, ahora que a lo mejor nos vuelven a confinar por desgracia. Ahora que entre comillas tenemos más tiempo, os la recomiendo a ver si podéis. Una novela, además es una novela que no es nada pesada en ese sentido, es un texto que puede leer uno hasta en el metro, que se llama El antropólogo inocente. Y bueno, es un estudio etnográfico de un investigador inglés que se va a hacer una investigación a la tribu de los Dobayos, le llaman en el libro. Y entonces, bueno, pues explica su experiencia como investigador académico que conoce que en la etnografía, bueno, tiene que pasar un tiempo allá, tiene que convivir con esas personas, ¿no? Y va explicando cuál es su proceso y, bueno, con aspectos además muy cómicos de no es suficiente con querer entender, con estar allí, sino que uno cuando investiga tiene que tener los ojos muy abiertos y los oídos muy abiertos, ¿eh? Para que te penetre aquello que tú estás observando o investigando. Por eso, en investigación etnográfica, si bien en toda la metodología cualitativa es importante, aquí es primordial el carácter émico. ¿Qué querrá decir esto del carácter émico? Yo os lo vinculo con el ejemplo que os he puesto anteriormente de la tribu de los Dobayos. Este investigador inglés se va a hacer esa investigación y bueno, y conoce muy bien las características de la etnografía, sabe que tiene que convivir allí, sabe que tiene que ser uno más, sabe toda la teoría, pero ¿qué le pasa? Que el carácter émico le falla. ¿Por qué? Porque el carácter émico lo que nos viene a decir es yo tengo que ser capaz de estar con ese grupo, recoger información, pero sin juzgar. Si yo todo lo juzgo y lo interpreto bajo mi escala de valores, no soy un buen investigador, ni etnográfico ni cualitativo en general. ¿Qué le pasaba al protagonista del libro de los Dobayos? Pues que todo el tiempo, cualquier situación que veía que no se asemejaba a su cultura de origen, pues él ya o no la entendía o la interpretaba mal o quería hacer otras cosas diferentes. Entonces se generan situaciones muy cómicas. Por eso os digo que es una buena lectura para entrar en la etnografía y que además os lo podéis pasar muy bien. Por otro lado, otro ejemplo del carácter émico. Voy a tensar los ejemplos, porque
luego cuando se tensa un ejemplo es cuando se puede ver mejor, pero luego el carácter émico tiene que estar en cualquier investigación que nosotros hagamos. Pero, por ejemplo, otro ejemplo. A ver, hay temas muy controvertidos, como pueden ser el tema de la ablación, ¿no? Esa práctica de mutilación de los genitales a las mujeres, ¿no? Bien, si una persona, un equipo de investigador quiere investigar sobre ese tema, sobre la comprensión de ese fenómeno que existe, claro, y si tú recoges la información y te acercas a esa pregunta, ¿no? Esa pregunta, tu gran pregunta de investigación es conocer, por ejemplo, conocer cómo viven las mujeres y los hombres la práctica de la ablación, cada uno desde su lugar. Evidentemente no es la misma la opinión de uno que del otro, ¿no? Pero más allá de entrar ahora en una diferenciación, en este caso, de género, ¿dónde quiero ir? Quiero ir que si nosotros, por ejemplo, en las respuestas nos encontramos reflexiones del tipo, pues mira, a mí me gusta que me hagan esta práctica porque es una manera de pertenecer a esta cultura y porque si no la hago no pertenezco y para mí lo más importante es pertenecer a la cultura. Y nosotras, esa recogida de información, la estamos juzgando continuamente, qué mal, no, eso no se puede hacer, eso tal, la estamos juzgando, no vamos a comprender nunca el fenómeno. Ojo, que eso no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo. Tú puedes acabar la investigación y tú puedes no estar de acuerdo con todo aquello que te han explicado, pero sí que lo tienes que hacer el esfuerzo de entenderlo desde su lugar. Y os pongo otro ejemplo, siguiendo con ese mismo hilo, ¿no? Es como nosotras y nosotros tenemos muchas prácticas incorporadas en nuestra cultura, que por el hecho de tenerlas muy incorporadas, las vemos ya como naturales, ¿no? Por ejemplo, temas como la depilación, pues no deja de ser también una agresión, lo que pasa que la tenemos ya muy incorporada, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que sin entrar, ¿no? Es decir, una persona que no tuviera esa práctica, si lo viera desde fuera, también diría, ¡buah! Pues qué asesinas estas aquí haciéndose daño y ahora también ellos. Bueno, en fin, podríamos poner muchos ejemplos, luego en la clase os pondré alguno más que no quiero alargar, ¿no? Pero, ¿dónde quiero ir? Que no tienes que estar de acuerdo con esa práctica, por ejemplo, volviendo al de la ablación, pero sí que tienes de comprenderlo desde sus valores. Libre de juicios de valores tiene que estar la metodología cualitativa y en concreto en la etnografía todavía más, porque si tú quieres entender, si le das mucha importancia a este tipo de método, da mucha importancia al aspecto cultural, a por qué soy yo así, por pertenecer a ese grupo clase o por pertenecer a la cultura tal o por pertenecer a la cultura B o por ser feminista o por ser, pero siempre dentro de un grupo, ¿de acuerdo? Bien, el carácter holístico pone mucho el énfasis allá también, ¿no? No me interesas tú, solamente tú, por ser estudiante de la clase de investigación socioeducativa, volviendo al ejemplo anterior, sino tú por pertenecer a esa clase, pero en relación a los otros. Es decir, necesito toda esa visión de todo el conjunto. Y conducción naturalista es volver un poco sobre lo que ya dijimos ayer de la metodología cualitativa. No creamos un grupo ficticio, no nos vamos a investigar si elegimos como como objeto de estudio un aula multicultural, no creamos un aula multicultural, sino que nos vamos a las muchísimas que hay y si nos lo permiten, hacemos la investigación allá. Bien. Bueno, esto es un poco, ya lo he dicho, o sea que no me voy a entretener más aquí, ¿no? Pero que los estudios etnográficos, claro, si queremos llegar a ese entendimiento, requiere pasar tiempo en un escenario. No podemos ir un día a un aula, hacer 3 observaciones y decir que hemos hecho un etnográfico, no, porque vosotros mismos podéis daros cuenta, ¿no? Si ahora vinieran a nuestro aula, si nuestra aula no fuese virtual, sino que fuese física, y viniera alguien a hacer observación, claro, el primer día, bueno, yo misma no estaría así un poco pues, más incómoda. Uno necesita un tiempo también para naturalizar esa situación de tener un observador o una persona que observa ajena a ese grupo. Y la técnica principal siempre es la observación. Luego podremos triangular, recordar criterios de rigor científico. Uno de los procedimientos es la triangulación. Podemos triangular con entrevistas, podremos triangular con grupos de discusión, podremos triangular de diferente manera, pero siempre, siempre la técnica principal es la observación. Esto también nos está dando muchas pistas sobre cómo condiciona esto a la pregunta de investigación, ¿no? Son estudios que queremos, uno de los elementos claves es que
querrán recoger información, querrán investigar sobre algún aspecto relacional, conductual, comportamental, de ahí que también la técnica mejor para, como veremos ya en el bloque 4, es la de la observación. Bien, cambiamos ahora totalmente no, porque de hecho los títulos de las diapositivas ya son orientativos, ¿no? Estamos en métodos cualitativos, es decir, que todos comparten un 70-80% de aspectos comunes. Bueno, si bien en el caso de la anterior, de la etnografía, nosotros partíamos de la antropología, la disciplina primera que vivía, en este enfoque, en el estudio de caso, su disciplina de que bebe y que sobre todo en su origen ha sido la investigación clínica. Por eso, si hacéis una búsqueda, más allá de que el enfoque del estudio de caso, igual que el etnográfico, se utiliza hoy en día muchísimo en educación y también en educación social, vais a encontrar también muchos estudios, si buscarais, en el ámbito de la enfermería, estudios de caso en el ámbito de la salud. Bien, y consiste, como dice aquí en la definición, en una descripción y un análisis detallado de unidades sociales o entidades educativas únicas. Importante, la palabra única. La dejo un momento entre paréntesis y vuelvo luego sobre ella. ¿Con qué finalidad? Comprender, estamos en cualitativo, volvemos a lo mismo, comprensión profundamente, muy importante, de una unidad, de una realidad singular. Bien, porque os he dicho antes que ponía esto de único entre paréntesis, ¿no? En el estudio de caso es una metodología que, por los pasos que siguen el proceso y por lo que busca, se puede permitir analizar un caso único. Y cuando hablamos de caso único puede ser desde un grupo familiar hasta un grupo clase, que me diréis, bueno, Pilar, esto tiene más que ver también con lo anterior. Sí, pero también a una única persona, coger a una única persona que sea representante de aquello que tú quieras estudiar y estudiarla en profundidad. Por eso, en el estudio de casos, si bien una de las técnicas principales que se utilizan es la técnica de la entrevista, tendría que ser la técnica principal, luego se puede triangular con otras, es muy importante tener un gran número de informantes y utilizar diferentes técnicas con esa misma persona. A ver si me explico, que ahora os he podido confundir. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, imaginémonos que estamos haciendo una investigación de cómo viven las personas resilientes esta situación de pandemia actual, ¿no? La situación del COVID, que sí que es verdad que cómo viven las personas resilientes situaciones conflictivas, está investigado, pero en el COVID, bueno, igual ya ha salido alguna cosa, pero como la situación es nueva, podemos prever que mucha investigación ahí no habrá, ¿no? Bien, entonces nosotros optamos, por la pregunta, como formulamos la pregunta, optamos por un estudio de caso, por este diseño metodológico. Bueno, entonces, ¿dónde estaría la clave? La clave estaría en escoger muy bien ese caso, esa persona. Tendríamos que asegurarnos que esa persona que va a participar en nuestro estudio de investigación es una persona resiliente. ¿Cómo lo hago esto? Bueno, el tema de la resiliencia está muy estudiado. Vamos a ver a nivel teórico qué características tiene que tener la persona resiliente, cómo debe ser, bueno, tendríamos que hacer una revisión documental de ese aspecto, una revisión buena de la literatura. Bien, una vez que tenemos claras cuáles son esas características, escogemos a esa posible persona que tenga todas esas características y investigamos sobre ella, bueno, su vivencia sobre el COVID, partiendo de sus características resilientes que tiene. Estoy hablando en abstracto, tendríamos que matizar más la pregunta, ¿vale? Pero ¿qué me aporta el estudio de casos? Si yo tengo mucha información de esa persona, tengo entrevista de ella en profundidad, tengo entrevistas de las personas con las que ha convivido durante la pandemia, tengo entrevistas o me permite, estoy así improvisando este ejemplo, me permite, pues esta persona me da permiso para que yo lea pues, los correos que ella ha enviado durante este tiempo correos que puedan hacer referencia a cómo se está sintiendo. Bueno, toda una serie de
instrumentos, de técnicas de recogida de información para analizar ese caso único que yo he cogido en base a la literatura, en base a unas características que debe tener la persona resiliente y lo estudio en profundidad. ¿Qué te aporta el estudio de caso? Bueno, pues el estudio de caso te aporta desde generar hipótesis, a partir de ese caso único, no podré hacer grandes conclusiones, pero sí que podré generar hipótesis de la persona resiliente en la época de pandemia, tal, la persona resiliente tiene un comportamiento, ¿no? Sí que podré generar a partir de ese caso. Y luego también lo que me permitirá es, si este caso, por eso en el estudio de casos es muy importante que la selección esté muy bien hecho. Si está bien seleccionado, pues me podrá extraer indicaciones, ¿no? Cómo ella, qué recursos ha puesto en práctica para ser resiliente también en el momento pandémico, ¿no? Orientaciones, dar orientaciones. El estudio de casos, sobre todo, te ayuda a generar nuevas hipótesis para otros estudios y a darnos orientaciones. Este sería un ejemplo así no real, ¿no? Porque no conozco una investigación sobre ese tema, pero que os puede ayudar a entender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de estudio de caso, ¿de acuerdo? Os voy a poner otro ejemplo que en este caso sí que es un ejemplo vivido en primera persona. Y la diferencia que tiene es que en este caso, valga la redundancia, estoy todo el tiempo con el caso, en este segundo ejemplo, el caso no era una persona, sino que era un centro dedicado a la ayuda social. Vamos a matizarlo un poquito más. A ver, en esta investigación, que os voy a comentar así muy rápidamente, estaba ubicada en una villa carenciada, la villa de Piletones de Buenos Aires, Argentina. O sea, nos tenemos que situar ahora en el tiempo, allá en Argentina, una villa carenciada. Las villas carenciadas son lugares en los que en muchas ocasiones ni el agua corriente llega, ¿de acuerdo? Bien, en este espacio, gracias a la implicación de una profesora de la Universidad de Buenos Aires, una profesora que se llama Marcela Martínez Ribot, a raíz de una demanda que le llega de una persona que vive en esta villa, les llega una demanda de uno de los problemas que tienen allá es que como viven en condiciones muy límites, muchas veces tienen problemas con las mascotas con las que conviven, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido? Enfermedades que deberían estar erradicadas, enfermedades que denominan enfermedades zoonóticas, esas que pasan de los animales a las personas, bueno, este concepto está ahora también muy de moda, pues se está dando en este espacio, porque son espacios que vive mucha gente hacinada en condiciones muy límites y muy abandonadas por el Estado, ¿no? Bien, una persona se pone en contacto con esta compañera y reclamándole que la universidad debería contribuir en la mejora de estos espacios, en que esto no pasara, ¿vale? En concreto, se pone en contacto con la Facultad de Veterinaria de Buenos Aires, ¿de acuerdo? Bien, a partir de allá, a partir de esta demanda, se inicia un proyecto de aprendizaje y servicio. Vosotras y vosotros seguro que ya sabéis lo que es y si no me lo preguntáis luego. Bien, se inicia un proyecto de aprendizaje y servicio donde los estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la UBA van cada lunes a la villa de Piletones, donde se les habilita un espacio, un centro que antes se denominado de ayuda por ponerle un nombre, ¿no? Pero un centro, se les habilita un centro donde los chicos y chicas, acompañados de profesores y de profesorado, van cada lunes a contribuir en esta problemática social, ¿de acuerdo? En concreto, los alumnos de primero y segundo lo que hacen es dar información a las personas de la villa y a los niños sobre, bueno, hábitos que ayudarían a que esta convivencia, bueno, pues fuese más saludable, hábitos de todo tipo, ¿no? Y en segundo lugar, los que hacen tercero y cuarto ya se dedican a operar, a vacunación de los animales, bueno, ¿no? Tienen todo un proyecto que esto está vinculado, como ya sabéis en los proyectos de aprendizaje, con contenidos curriculares, ¿vale? ¿Dónde voy ahora? En el momento que esto se realiza, estamos hablando del año 2007. Los proyectos de aprendizaje y servicio, esta metodología aquí apenas era existente. Había algún ejemplo
ejemplo, pero apenas. Y en investigación, en el contexto hispano, tanto en Latinoamérica, por ejemplo, como en el Estado español, no había investigación sobre la temática, sí que había en otros países del norte, pero aquí no teníamos investigación ni allá. Bien. En ese momento nos planteamos que una muy buena pregunta de investigación para llevar a cabo con un estudio de caso podría ser cómo aprenden y si aprenden, ¿no?, los estudiantes, el alumnado que participa en este proyecto de aprendizaje y servicio, ¿sí? Además, como no había investigación sobre la temática en estos contextos que os estoy comentando, ni en el nuestro tampoco, se planteó de manera que cogiéramos ese espacio en que los chicos y chicas atendían a las personas de la villa con sus mascotas como un caso único, ¿de acuerdo? ¿Por qué como caso único? Porque el proyecto de aprendizaje y servicio que se estaba aplicando en ese espacio seguía las características teóricas de cómo debe ser un proyecto de aprendizaje y servicio, ¿de acuerdo? Es decir, en ese espacio pasaban muchas cosas gracias a la aplicación de ese proyecto de aprendizaje y servicio que seguía todos los elementos claves que se marcan desde la teoría, ¿no? Desde que los contenidos que los chicos y chicas trabajaran allí en la villa estuvieran vinculados con los contenidos curriculares, desde que se partiera de una necesidad real social, ¿no? La demanda venía de las personas de la villa, desde que se ofreciera un servicio, desde que las personas del servicio fueran a ese servicio, no obligadas, sino libremente, ¿no? Bien, se escogió como caso ese espacio, hoy no os lo explico más, pero este artículo lo tendréis colgado y si nos da tiempo os presentaré también los resultados que dio la investigación, ¿de acuerdo? Pero fijaros, en el ejemplo anterior he puesto como caso único una persona y en este segundo el caso era ese espacio social en el que se aplicaba esa metodología, el aprendizaje y servicio, ¿de acuerdo? Y bien, voy a seguir, que creo que me estoy alargando muchísimo. Bien, en esta transparencia veis que están en modalidades de casos. Los ejemplos que yo os he puesto anteriormente serían ejemplos del caso instrumental. Caso instrumental, ¿por qué? Porque se seleccionan los casos en base a una teoría. En el primer ejemplo que os he puesto era en base a qué características tienen las personas resilientes, vamos a buscar una que siga con esas características y a partir de allá iniciamos nuestra pregunta de investigación vinculada con el COVID y hacemos nuestro estudio. Y en la segunda, ¿qué caso vamos a coger? Bueno, si queremos investigar sobre metodología de aprendizaje y servicio y queremos hacer un estudio de caso y no tenemos mucha investigación sobre el tema, prácticamente nada en los contextos que os he dicho, bueno, pues vamos a coger un espacio donde se esté aplicando esa metodología y que realmente siga a rajatabla todo lo que dice el marco teórico sobre esa metodología o ese tipo de proyectos, ¿sí? Bien, pero sin embargo, aquí también tenéis el caso instrumental. El caso instrumental vendría a ser, por ejemplo, una persona está en un CRAE, ¿no? Estáis en un CRAE y decís, bueno, pues tenéis un caso en ese CRAE en el que vosotros estáis trabajando, por ejemplo, también el mismo ejemplo no serviría. Bueno, detectáis una problemática concreta en un caso de una persona de vuestro CRAE, ¿vale? En este sentido, no queréis ir al marco teórico y ver si ese caso responde a las características X, ¿no? Sino que lo que queréis es profundizar en esa realidad que tenéis en vuestras manos, bueno, para encontrar soluciones, para encontrar propuestas o inclusive, porque yo ahora os estoy diciendo el problema, todo el tiempo hablamos, tanto seguro que Julio también ha hecho referencia a esto como yo, al problema de investigación, pero no tenemos que entender el problema de investigación como una carencia siempre. Un problema de investigación puede ser también una curiosidad que tenéis vosotros ante una situación que estáis viviendo. Pero la diferencia sería que no tiene, es más de carácter inductivo todo el proceso y sobre todo que no tiene la finalidad de que eso sirva para ilustrar algo que ya está estudiado en el marco teórico.
Bien, lo dejo, no, es que tengo la sensación que me estoy alargando mucho. Cualquier cosa luego me decís. Y luego, por otro lado, estaría el estudio de caso múltiple. A ver, el estudio de caso múltiple son varios casos a la vez, no es incompatible con el anterior. Normalmente suelen ser los casos instrumentales, no el intrínseco, ¿de acuerdo? Bien, pasamos a la siguiente transparencia. Bien, aquí tenemos el método fenomenológico. El método fenomenológico, fenómeno, ¿no? La palabra ya nos está diciendo mucho. De hecho, es una metodología muy asociada en su origen a la disciplina de la filosofía. ¿Y qué es lo que nos está añadiendo esta característica, ¿no? Este método, la fenomenología? Evidentemente es un método cualitativo que también tendría similitudes con todos los anteriores y con todo lo que son las características de la metodología cualitativa, pero en este caso la fenomenología, donde pone el énfasis es en la experiencia de las personas para rescatar aquellos aspectos que sean más esenciales. Y diréis, ¡guau! Vaya, ¿no? Porque además dentro de la fenomenología, luego esto te condiciona en los pasos a seguir, ¿no? Pero a estas alturas, ¿qué es lo que tenemos que priorizar dentro de esta fenomenología? Os voy a poner un ejemplo que estoy viviendo ahora en primera persona. Estamos en una investigación donde nuestro objetivo es comprender cómo son las experiencias socioeducativas de jóvenes de 18 a 35 años que participan, que tienen experiencias de participación, mejor dicho, ¿de acuerdo? Y este es nuestro objetivo general, sería comprender cómo son sus experiencias socioeducativas, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué aspecto queremos remarcar y por qué utilizamos nosotros la fenomenología? Porque si bien este objeto de estudio, ¿no? La participación de los jóvenes está muy estudiada, nosotros queremos poner el énfasis sobre todo en sus experiencias sin que el marco teórico nos haga mucho ruido. Es decir, no podemos prescindir de todo el marco teórico, pero sí que queremos aproximarnos a ese fenómeno sin categorías previas, sin ningún tipo de pregunta demasiado cerrada, sino lo más abiertas posibles para que esas experiencias, esas esencias, esos elementos esenciales, entre comillas, la palabra esencia, que tendría la participación de los jóvenes, esos aspectos comunes esenciales, venga totalmente de sus experiencias, sin contaminarnos demasiado del marco, de nuestro marco teórico, del marco teórico previo. Claro, y diréis, ¿y cómo se hace eso? La clave está en cómo recogemos la información. Sin entrar ahora tampoco, por no alargarme en el vídeo, pero ya irán saliendo ejemplos a lo largo de las sesiones y os puedo hacer también partícipes más de esta experiencia, pero, por ejemplo, en el tipo de entrevista. Esto lo veremos en el bloque 4, ¿no? Una cosa es la entrevista estructurada, otra cosa es la entrevista semiestructurada, pero otra cosa es la entrevista fenomenológica. Y la entrevista fenomenológica se acerca con muy poquitas preguntas, muy pocas preguntas, pero preguntas que sean muy claves. Por eso, en la entrevista fenomenológica es muy importante cuando tú optas por este tipo de diseño, tener informantes, bueno, que estén muy motivados por participar en tu investigación. ¿Por qué? Porque es un tipo de entrevista que requiere más tiempo que una entrevista semiestructurada que ya tienes tú planificada a priori. Requiere ir más lento en todo lo que es la recogida de información. Pero lo que os tiene que quedar claro en esta presentación es que el objetivo es comprender las experiencias desde la misma experiencia, no dejarme condicionar por categorías previas y por marcos teóricos previos. Poner lo que se dice en fenomenología, ponerlo todo en epogé. Epogé, que es ponerlo todo entre paréntesis. Todo lo que yo sé de ese fenómeno, ahora lo tengo que poner entre paréntesis para no estar condicionándome cuando la otra persona, cuando otra persona hable. Y otra cosa muy importante. En la investigación fenomenológica no buscamos porqués. No nos interesa por qué una persona participa o no participa. No, los porqués no nos interesa, sino que nos interesa la descripción de esa participación, la vivencia sin entrar a por qué lo hizo o por qué no lo hizo. Bien, ya os iré poniendo más ejemplos y os iré concretando y, bueno, si todavía estamos juntos cuando hagamos la entrevista en el caso de este proyecto que os digo, ya os haré partícipe
de algún ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, y ahora vamos ya para acabar a la teoría fundamentada, otro método cualitativo. La teoría fundamentada lo que comparte también con la anterior, con la fenomenología, es que son las más inductivas de todas, las más inductivas. Ya sabemos que la metodología cualitativa en general no es deductiva, tiene muchos aspectos inductivos, pero dentro de que pueda ser más o menos, la teoría fundamentada y la fenomenología serían las más inductivas, ¿de acuerdo? Comparándolas con las anteriores. Y la teoría fundamentada, la finalidad que tiene, como nos dice ya el propio nombre, es generar teoría. Fijaros que hasta este momento no habíamos hablado nunca de generar teoría. En este caso, sí, la teoría fundamentada se aplica en aquellos casos en los que hay alguna laguna a nivel teórico y se quiere ampliar con algún modelo teórico que pueda servir inclusive para iniciar otras investigaciones. Os voy a poner un ejemplo de investigación en este sentido. Esta es de una compañera de la universidad que hizo un trabajo de investigación centrada en la identidad, a ver si recuerdo bien, en la identidad de niños y niñas que sus padres eran de origen latinoamericano, ¿de acuerdo? Esta es la investigación que hizo. Os estoy hablando de una investigación de principios de... Uf, madre mía, cómo pasan los años, de principios de este siglo, ¿vale? Os estoy hablando de 2003, 2004 o una cosa así, ¿de acuerdo? En ese momento, en su trabajo vio que que faltaba teoría en ese ámbito, ¿no? En ver, en concreto lo que quería ver era cómo los modelos de escolarización de estos niños y niñas que tenían progenitores latinoamericanos, en concreto de Uruguay y de Argentina, ¿de acuerdo? Y quería ver qué modelos de posible aculturación o no que se producían en el contexto escolar. En este momento habría ya mucha investigación sobre el tema, pero en el momento en que esa persona lo hizo, no. Entonces, bien, ¿dónde tenemos que poner el énfasis? Si el énfasis aquí lo ponemos en que es generar teoría, ¿dónde está el matiz? El matiz está, igual que antes os hablaba de la entrevista fenomenológica, en cómo se recogen los datos. En la teoría fundamentada también una técnica principal sería la entrevista y sobre todo lo que cambia es las vueltas que doy a la recogida de información. Es decir, nosotros diseñaríamos unas entrevistas a partir del marco teórico previo que hay, porque aunque no haya en concreto de lo que esta persona quiere, sí que hay marcos generales que te pueden ayudar. Haríamos una entrevista en base a esas primeras categorías, que aquí sí que serían más deductivas. Recordad que Julio se estuvo hablando en un power de deducción deductivo y inductivo. A partir de unas categorías teóricas, nosotros haríamos la entrevista, recogeríamos la información, la analizaríamos y a partir del análisis diríamos, ostras, hay categorías que no tienen mucho sentido por las respuestas que me dan y, sin embargo, me emergen categorías nuevas. Bueno, pues subirías esas nuevas categorías, esos nuevos temas. Cuando hablamos de categorías, hablamos de temas, subtemas, de agrupaciones, las subiríamos y volveríamos a hacer preguntas de esa categoría, esa dimensión nueva que nos ha salido, y volveríamos a hacer una segunda ronda de entrevistas. Lo mismo, analizaríamos y, ¡buah! Oye, pues de todo aquello que yo cogía, de todas aquellas categorías que yo tenía, veo que para esta construcción teórica la cosa está yendo por estas 4 categorías. Bueno, iría a la práctica, ya profundiría en esas 4 categorías y así hasta 3 o 4 vueltas. Muchos de estos matices, cuando más se ven, es la puesta en práctica. Lo que ocurre es que, bueno, como ya os he comentado, al no poder vivir todo ese proceso, pues esa parte más vivencia no la vais a tener, pero bueno, poco a poco. Bien, lo vamos a dejar ahora, que me he alargado más de lo que querría. Bueno, nos vemos en un rato. Hasta ahora.